Así, así es. La salud es vida, Univida. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en este nuevo especial de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos invitarlos a conversar de una serie de enfermedades que se han convertido en la tercera causa de muerte en el mundo y que para prevenirlas y tratarlas es muy importante ser diagnosticado a tiempo. Me refiero a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida en español como EPOC. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos prevenirlos? ¿Cómo saber si estamos en riesgo? Respiremos profundo porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ya estoy con el doctor Orlando Rodríguez, director de los Centros Médicos Univida. Doctor, no conocía esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Sí, Mario, el EPOC es una enfermedad bien común en los Estados Unidos. Aproximadamente 15 millones de personas en los Estados Unidos sufren de esta enfermedad y más o menos aproximadamente 150,000 personas fallecen anualmente de esta enfermedad. Es una enfermedad que se refiere a 3 otras enfermedades, las cuales causan un patrón obstructivo en el flujo del aire a través de los pulmones. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que llevan a tener este EPOC? Bueno, dentro del EPOC tenemos 3 enfermedades las cuales podemos nombrar. Número 1, tenemos el enfisema pulmonar. ¿Ya? El segundo, tenemos la bronquitis crónica. Y número 3, tenemos el asma crónica. Bueno, vamos a aprovechar de partir haciendo preguntas. Tengo una pregunta desde México. Adelante, por favor. Hola, me llamo Leslie Revilla, soy mexicana y mi pregunta es, ¿cuál es la principal causa de una enfermedad obstructiva crónica? Bueno, en los países desarrollados, la causa número 1 de este tipo de enfermedad es el tabaquismo. Pero en países subdesarrollados también la biomasa, el uso de la biomasa para cocinar y para otros métodos de energía, pues también es una causa primordial que causa este tipo de enfermedad. Ya está con nosotros el doctor Javier González, neumólogo. Bueno, así está bien dicho, neumonólogo. Neumólogo. ¿Sí? Y esa especialidad es relacionada Con las vías, especialista de las vías aéreas, de enfermedades de las vías aéreas. Y al hablar de esta bronquitis crónica, una de las principales enfermedades que contribuye a tener el EPOC, ¿cómo se manifiesta esto? La bronquitis crónica esencialmente está definida por personas que es una de las ramas que va bajo la definición del EPOC y usualmente son personas que tienen tos productiva por más de 3 meses. Tos productiva. Tos productiva. ¿Qué llama tos productiva? Tos que se repite. Que tiene sputum, que produce esputo y flema. ¿Ya? Por más de 3 meses, por 2 años consecutivos. Y estas personas, cuando se le hacen pruebas funcionales de los pulmones, también muestran que tienen una limitación obstructiva del flujo de aire en las vías aéreas. Y eso es básicamente lo que es la bronquitis crónica. El doctor antes mencionó el enfisema, algo que le da mucho a los fumadores, tengo entendido. Claro, el enfisema es otra de las ramas que cae bajo el EPOC y el enfisema en realidad es un término patológico que se usa para describir los cambios o la destrucción que existe en el pulmón causado esencialmente por el cigarro o las partículas nocivas que dan lugar al EPOC. Doctor, usted seguramente tiene muchas personas con enfisema, usted atiende muchas personas mayores. Me parece que esto se manifiesta más en la etapa ya más avanzada de la vida. Bueno, claro, Mario, y evidentemente existen un gran número de personas a los cuales yo atiendo como médico primario que padecen de esta o uno de los tipos de esta enfermedad como tal y la mayoría de ellas es relacionada al tabaquismo. Claro, lo vemos en una edad un poquitico más avanzada por el hecho de que esas personas han tenido mucho más tiempo de estar fumando y el daño pues se hace más evidente a medida que va pasando el tiempo. Ahora, el humo del tabaco también, de segunda mano, también es importante. 100%. Indiscutiblemente, en los países desarrollados como en nuestro país, el tabaquismo y el humo del tabaco son las causas principales del enfisema. Hasta 80% de las personas que tienen enfisema han fumado o han estado expuestos de tabaco de segunda mano. Hay otra, como el doctor Rodríguez estaba mencionando, hay muchas otras causas, pero esa es la causa principal en los países, sobre todo en los países desarrollados. Ahora, en los subdesarrollados y seguramente personas que cocinan con gas, que cocinan con leña,
¿también se les produce esta enfermedad? Indiscutiblemente, y si miras a las causas de EPOC en los países subdesarrollados, estar expuesto a las partículas nocivas y tóxicas de estos gases, de las querosinas que se queman en áreas que no están bien ventiladas, cocinar con leña en estas áreas es la causa principal del EPOC. Y doctor Rodríguez, ¿qué produce en nuestros pulmones el cigarrillo finalmente? ¿Qué es lo que le hace a los pulmones? Bueno, Mario, imagínese o este humo. Bueno, Mario, imagínese usted que existen, reconocidos aproximadamente 98 componentes tóxicos que existen dentro de ese humo del cigarrillo. De esos componentes encontramos cianuro, encontramos también problemas con oxidantes, partículas que son bien oxidantes. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso básicamente crea una irritación, una inflamación crónica dentro de las vías respiratorias, incluyendo los saquitos que mencionaba anteriormente el doctor González, conocidos como los alvéolos, que son los responsables en los pulmones por ese intercambio de gases que ocurren en los pulmones. ¿Y qué otros contaminantes, doctor, hay en el hogar, en el trabajo, que pueden causar esta enfermedad? El otro contaminante, el cloro, el bleach, el cloro, el amonio, el peróxido de hidrógeno, esos que me vienen a la mente ahora, pero básicamente esas son otras cosas que usualmente se usan a diario que pueden dar lugar a esta enfermedad. Tengo un coterráneo mío que va a hacer una pregunta desde Chile. Adelante. Hola, mi nombre es Ángelo Lillo de la ciudad de Arica, en Chile, y me gustaría saber qué consecuencias puede producir un enfisema no tratado a tiempo. Muchas gracias. Doctor. Básicamente, un enfisema no tratado a tiempo son pacientes que eventualmente van a estar hospitalizados con más frecuencia. Su capacidad pulmonar, cada vez que tenga una hospitalización y tenga una crisis aguda, su capacidad pulmonar va a ser menos y menos y menos. Y esto últimamente a lo que conlleva es que estas personas físicamente son menos activas, pierden la habilidad, la tolerancia por la actividad física, se descondicionan físicamente horriblemente. Esto da lugar a una serie de otras enfermedades. También en estos pacientes vemos mucho la depresión, y básicamente son personas que, porque están limitados físicamente, los músculos están atrofiados, tienden a abstenerse de las actividades sociales, inclusive las actividades sexuales. Son personas que sienten que pierden su dignidad. Eso da lugar a la depresión, pero no solo eso, físicamente el descondicionamiento es tremendo. Básicamente, si esto no es tratado a tiempo. Bueno, es para los dos esta pregunta. ¿El asma puede también producirnos una enfermedad obstructiva crónica? No me lo contesten ahora después de estos mensajes. Estamos de regreso con Salud es Vida de Univida. La pregunta era, doctor, sobre el asma, si esta puede conducirnos a una enfermedad obstructiva crónica. Bueno, Mario, el asma es por definición una enfermedad obstructiva, pero una enfermedad que tiene un patrón reversible, es decir, todo el proceso inflamatorio, irritante que ocurren en esas vías aéreas, pues puede ser reversible. Sin embargo, cuando el asma se convierte en un proceso crónico, existen cambios a nivel celular que pudiesen conllevar a una EPOC. Doctor, ¿podría usted definirnos, explicarnos? Yo he escuchado mucho del asma, yo no sé qué es el asma, por qué se produce el asma. El asma en sí, la definición es una enfermedad crónica inflamatoria que está acompañada por hiperactividad bronquial, básicamente, y en realidad lo que causa a nivel fisiológico, causa una limitación obstructiva del flujo de aire en las vías aéreas, que, como decía el doctor Rodríguez, es reversible. Esa limitación obstructiva con medicamentos o con broncodilatadores, que es lo que usamos, es reversible, y eso es lo que la diferencia del EPOC como tal. Ahora, mi pregunta es, ¿el asma es como la diabetes, que uno en cierto momento le dicen, tienes diabetes, y de ahí hasta que se muera, aunque la controle, uno tiene diabetes? Eso es una pregunta muy buena, y yo tiendo a decirle a mis pacientes que una vez que eres asmático siempre. Esa predisposición, yo creo que esto es una enfermedad que es multifactorial, donde no solo un gen solo no lo determina, también hay factores ambientales, pero yo creo que una vez que naciste con esa predisposición o la desarrollaste, se queda contigo. Muchos pacientes por muchos años tienen los síntomas controlados y la enfermedad no se manifiesta, pero la predisposición a que se puede manifestar en años después existe siempre. ¿Puede ser hereditaria también?
Sí, el asma puede ser hereditario, ¿cómo no? ¿Hay otras enfermedades respiratorias que pueden inducir a esta enfermedad obstructiva crónica, el EPOC? Otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis puede dar lugar a un EPOC, pero hay otros tipos de enfermedades que dan lugar a enfermedades obstructivas. Hay una enfermedad genética que es la deficiencia de la antripticina alfa 1, que usualmente crea un tipo de enfisema en el pulmón o destruye el ácidos, que es la unidad respiratoria completa distal del pulmón, y eso da lugar a un enfisema horrible y causa exactamente EPOC, que es lo que vemos con EPOC. Bueno, usted al comienzo me decía, doctor, que los síntomas del EPOC no aparecen hasta que hay un daño cero en los pulmones, doctor Rodríguez. Bueno, al principio, el daño puede ser tan leve que la persona es completamente funcional, no exhibe ninguno de estos síntomas de falta de aire, etcétera, o los síntomas son tan leves que la persona no se da cuenta. A medida que el tiempo va pasando, pues entonces ya el daño pues va siendo mayor a las vías aéreas y entonces la persona se vuelve sintomática. ¿Y entonces cómo podemos prevenirlo, doctor, si no nos damos cuenta? Bueno, prevenirlo es prevenir estar expuesto a las cosas que lo causan, ¿no? Excepto por... y todo, como decía, es una enfermedad multifactorial, no es por estar expuesto nada más, hay factores genéricos también que influyen en el desarrollo de la enfermedad, pero si se puede decir que es una enfermedad prevenible, sí lo es, y la prevención está en limitar estar expuesto a las partículas nocivas y a los gases que sabemos que causan la enfermedad. Adelante. Iba a decir también, ¿cómo sabemos que la tenemos? Hay muchos pacientes que no presentan síntomas hasta que no estén avanzados en la enfermedad y tiene que ver con el estado funcional del paciente y todo. Los pacientes que están a riesgo de desarrollar EPOC, así sea porque fumaron o han tenido largos años de estar expuestos a todas estas partículas nocivas y gases que sabemos, debieran tener una prueba funcional del pulmón. Y esa es la forma más directa. Uno de nuestros espectadores desde Nueva York hace esta pregunta. Hola, mi nombre es Eduardo Barros. Soy ecuatoriano, pero nació aquí en Nueva York, Estados Unidos. Y me gustaría saber cuándo influye la contaminación o el smog en los problemas respiratorios crónicos. Definitivamente la contaminación ambiental, y me parece que es lo que está preguntando él, tiene una gran influencia no solo en los pacientes que ya han desarrollado la enfermedad, pero estar expuestos crónicamente por años y años. No estamos hablando de estar expuestos semanas o meses, pero estar expuestos años y años a la toxicidad del medio ambiente definitivamente influye grandemente en desarrollar la enfermedad o agravar los síntomas de las personas los pacientes que ya lo tienen. Bueno, yo estaba hablando con el doctor porque me parece que yo tengo que vacunarme ahora de influenza, porque esta es la época de las gripes. ¿La vacuna es muy importante para eso? Importantísimo. Todos mis pacientes, y esto es algo que es una recomendación que se le hace a todo el mundo, pero inclusive a los pacientes con enfermedades respiratorias y particularmente los pacientes con EPOC, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococcus o la neumonía, el pneumovax. ¿Ese pneumovax es cada 5 años? Después de los 65 años, una vez, o al menos una vez a los 65 años y después cada 5 años. Cada 5 años. Y esta es la época más importante, por lo menos en este sector de los Estados Unidos. Bueno, esta es la época más importante porque es la época donde vemos un incremento de todas estas enfermedades, así sean virales o bacteriales, que afectan el sistema respiratorio, se ven más en el tiempo de winter, sí. ¿Y cuáles son del invierno? ¿Cuáles son los síntomas principales de una enfermedad obstructiva crónica? Los síntomas principales es la falta de aire, así sea descansando o con actividad física, la tos y la producción de sputum. ¿Y ustedes, los médicos, cómo pueden determinar cuando ven a la persona y dicen, sí, este sí tiene EPOC? Número uno, los síntomas y la definición como tal es a la vez que se hace la prueba funcional, determinar si hay una obstrucción fisiológica, o sea, si hay una obstrucción del flujo de aire en la vía respiratoria. Y esa es la definición como tal de que el paciente tenga EPOC o no.
Pero yo creo que también, y esto es bien importante, y ahí es donde llega el papel del médico primario, ¿verdad? Porque existe, antes de llegar a cualquier tipo de examen, de diagnóstico, existe una serie de características en el examen físico de una persona que te puede decir, te puede dar alguna alerta de que esa persona puede estar sufriendo de una enfermedad como el EPOC, ¿verdad? El paciente que tiene el enfisema pulmonar, ¿verdad? Tiene un pecho de barril, ¿verdad? Es un pecho bastante pronunciado, tiene expandido. Expandido. Tiene también una respiración que es con los labios bien cerraditos, lo hace bien despacio, producto de la obstrucción que existe. También ese paciente pues tiene, en las uñas se le ven los cambios, a veces se ven un poco cianóticos, se ve azul, un color azuloso, los labios, se ve también la hipoxia en los deditos. Ahora, la pregunta es si se puede curar, si es tratable. Bueno, la enfermedad del EPOC no es una enfermedad curable, ¿verdad? Pero es una enfermedad que es muy tratable, ¿verdad? Y la primera opción en el tratamiento es pues desviarse de todas aquellas cosas, de todos aquellos factores de riesgo que nos pusieron en ese lugar primeramente. Y luego pues existen una serie de medicamentos los cuales nosotros tenemos a nuestro alcance para poder ayudar a que ese paciente se vuelva una persona más funcional dentro de su enfermedad. Y aquí viene, sí. No, lo que quería adicionar a lo que el doctor Rodríguez estaba diciendo, definitivamente es una enfermedad tratable y lo que tratamos de lograr con el tratamiento es, número uno, que el paciente se sienta mejor o eliminar los síntomas. Número Una dos, mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida, exactamente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eliminando los síntomas o disminuyendo los síntomas, número uno. Número dos, ¿Cómo se eliminan los síntomas? con medicamentos. Hay medicamentos que ayudan a dilatar las vías aéreas y medicamentos que ayudan con la inflamación de las vías aéreas, que es básicamente lo que afecta, cómo se ven las vías aéreas afectadas. Pero a lo que estaba diciendo, a lo que me refería era que a lo que tratamos de lograr es disminuir los síntomas, que los pacientes puedan hacer eventualmente más físicamente, y eso es lo que queremos, disminuir las exacerbaciones o las crisis agudas y eventualmente que el paciente físicamente pueda hacer más y pueda hacer actividad física, que es lo que últimamente, lo que al final mata a los pacientes. Bueno, ¿qué pasa si el tratamiento no funciona y no mejoran los síntomas? No me lo conteste ahora, después de este mensaje. Ya estamos de regreso en Salud es Vida con Univida. Teníamos pendiente que ¿qué pasa si el tratamiento no funciona, los síntomas no desaparecen, doctor? Si el tratamiento típico no funciona, hay otras cosas que podemos adicionar al tratamiento típico, que habíamos hablado de los inhaladores para dilatar los conductos respiratorios y las vías aéreas y disminuir la inflamación. También tenemos lo que llamamos la rehabilitación pulmonar. Muchos pacientes necesitan suplementación de oxígeno cuando el tratamiento, y esto es parte de la enfermedad también, cuando el tratamiento típico no funciona. Y eventualmente, si nada funciona, también está la opción de trasplante pulmonar. Ahora, ¿tiene la persona que ha sido diagnosticada con EPOC o EPOC, tiene riesgo de desarrollar otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer de pulmón? 100%, y esto es algo que sabemos. La causa más común de cáncer de pulmón, sobre todo en nuestro país, es la exposición al tabaquismo, la exposición al cigarro, y ese 80% de los pacientes que tienen EPOC fumaron. Definitivamente los dos están muy relacionados. ¿Y qué tiene que ver el EPOC con que las personas tienen más ataques cardíacos? Eso me lleva de nuevo, volvemos a lo que hablamos del tabaquismo y el cigarro, que no solo causa EPOC, pero incrementa la enfermedad vascular, y incrementa el número de ataques cardíacos y el número de infartos cerebrales también. Doctor, usted al comienzo nos hablaba de las personas con hipertensión pulmonar. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver eso con eso? Bueno, a medida que el pulmón pues, va sufriendo ese daño, un daño pues, bien severo, pues las presiones dentro del pulmón pues van incrementando a resultado de una remodelación que existe en los vasos sanguíneos, los cuales se vuelven muy resistentes al paso de la sangre, y por eso el incremento en las presiones pulmonares, que es algo extremadamente peligroso, ¿verdad? Porque limita mucho al paciente en su funcionalidad y también
pues pudiese traer otras consecuencias como la falla de otros órganos, incluyendo al corazón. Bueno, parece que el EPOC da para todo, porque yo leí, cuando me dieron los datos, que también este EPOC producía depresión. Oye, al corazón, depresión, de todo el EPOC. Pero, y eso es algo que estaba hablando, que habíamos mencionado brevemente anteriormente, y sí, y esto es lo que vemos, los pacientes estos pacientes que tienen tanta limitación física tienden a limitarse, como había mencionado anteriormente, de los eventos sociales, tienden a retraerse, inclusive tienen dificultades con actividad sexual, los pacientes sienten que pierden su dignidad y esto inequivocadamente lleva a causar depresión. Muy bien, y si una persona que nos está viendo piensa que está en riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿qué debe hacer? ¿Qué medidas tiene que tomar así de inmediato? Lo primero es ver a su médico primario o ver a un especialista de pulmones y tener, básicamente necesita una prueba de funcional de respiratoria. Doctor, yo he hecho muchos de estos programas y nunca había hablado de este EPOC. ¿Esto es algo que se diagnosticó o se puso esta sigla como nueva? No, esto es una enfermedad que ha existido, esta sigla ha existido por muchísimos años, Mario. Claro, para mí es un poquitico difícil porque para mí la conocemos como COPD, por sus siglas en inglés, pero es la misma cosa. COPD. COPD. Es las siglas en inglés. Ya. Es una enfermedad que conocemos de ellas, conocemos que la causa, conocemos todos los factores de riesgo, conocemos su tratamiento, su pronóstico. Y hay gente que dice, oye, me dejé de fumar, ahora estoy fumando esto con vapor. ¿Esto es bueno, es malo, es lo mismo? No han estado usando los cigarros electrónicos por mucho tiempo, la data es limitada, pero yo diría que definitivamente te eleva el riesgo de desarrollar un EPOC también, así sea cigarro o sea trabajo electrónico. Ahora, yo no estoy diciendo que las personas debieran, para dejar de fumar, tomar el cigarro, usar el cigarro electrónico. Pero yo creo que si dan a escoger dos cajetillas de cigarro diario y un cigarro electrónico, yo creo que el cigarro electrónico es mejor alternativa que las dos cajetillas. No estoy diciendo que no te incremente el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero yo creo que es mejor. Sí, hay uno que está aquí afuera y me está diciendo así, que pregunte si el aire acondicionado muy frío podría producir algo así. No. No es malo ni el aire, ni es malo para los pulmones, no tiene nada que ver con eso. El aire muy frío puede irritar a los pulmones y si estás comprometido y tienes una enfermedad obstructiva puede irritarlo, puede causar broncoespasmo si es un aire muy frío, pero consecuencias a largo plazo no. Doctor, ¿hay algo que usted quiera agregar que no hemos preguntado, que no se me ocurrió preguntar en esto? No, quería agregar exactamente a la pregunta previa, puesto que hay una concepción que creo que es un concepto que creo que está errado en la población como tal, es que el aire frío pues te causa todos estos problemas. El aire frío no causa esos problemas. El aire frío lo que causa es un proceso de irritación, de inflamación, por el hecho de que el aire frío, nosotros no podemos asimilar un aire frío. El aire frío tiene que pasar por un proceso donde el aire se humidifica y donde el aire se calienta, y ese proceso ocurre en nuestra nariz. Claro que cuando estamos en unas temperaturas demasiado frías, pues entonces ese proceso está limitado y entonces pues podemos coger lo que conocemos como un resfriado, pero no tiene nada que ver con un EPOC. Doctor Javier González, doctor Orlando Rodríguez, muchas gracias. Hasta la próxima con Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.